¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por escucharme. Algunas aclaraciones de esta exposición. Cuando me convocaron para este panel, que me sorprendió y la verdad que me alegró mucho, me pidieron que hiciera un aporte desde la visión social, desde el compromiso político, desde el compromiso ciudadano. Exactamente me dijo Josefa, formar al ciudadano desde el colegio, cómo trabajar en el colegio para formar al ciudadano. Y lo primero que me acordé fue que un texto clave, ¿no? Un tema clave de los que estudiamos filosofía es la paideia griega, que los griegos antiguamente ya formaban para el ciudadano, formaban ciudadanos. Por lo tanto, y como el aspecto ya filosófico lo encaró también Guadalupe, voy a empezar por la conclusión, por mi conclusión. Y quisiera aclarar que hablo a lo largo de esta exposición en primera persona del plural, pero no porque me crea un rey, ¿no es cierto?, nos, el rey, sino por una cuestión de solidaridad en lo bueno y en lo no tan bueno a veces. Y que soy algo políticamente incorrecto, entonces también pido disculpas, porque los aspectos teóricos quisiera plantearlos desde las anécdotas y las vivencias reales de más de 50 años ya de enfrentar estos temas. En primer lugar, la idea es preguntarse qué hacemos con los valores, o sea, qué verbos aplicamos a los valores. Es lo que a mí me ha dado vueltas en la cabeza desde hace muchos años. Los valores no se enseñan, eso quedó bien claro en las dos exposiciones anteriores. ¿Qué se hace con los valores? El valor en realidad es algo que se descubre, es algo que se protege y algo que se realiza. Shakespeare, en una de sus tragedias, Enrique III, una de las históricas, le hace decir al rey que está perdiendo la batalla y le han matado al caballo, grita, mi reino por un caballo, ¿no? Una frase que conocemos, después decimos, mi reino por lo que sea, ¿no? ¿Qué hace que en ese momento el rey descubra el valor de un caballo? El caballo tiene valores, son objetivos, están en la cosa, están en ese bien. Solo que hay momentos en que los descubrimos y se nos hacen más valiosas esas cosas, esos bienes, y hay veces en que no los descubrimos. Entonces, uno de los primeros desafíos, me parece que como educadores o maestros en el sentido amplio en que ya se habló, padres o docentes o directivos tenemos, es ayudar a nuestros alumnos a descubrir los valores. Mostrarles que en esto, en esta acción, en esta cosa, hay un valor escondido. Pero el valor también tiene que ser protegido, tiene que ser defendido. Muchas veces los valores son ocultados. Ningún proyecto educativo niega los valores, hemos escuchado, pero sí se los escamotea, como los magos, ¿no? Los hacemos desaparecer, como por ejemplo en la enseñanza de la filosofía en las escuelas. Durante años he enseñado filosofía como extracurricular. Entonces a los valores hay que defenderlos, hay que protegerlos. El valor de la vida, desde el primer momento en que hay vida, se la debe proteger para que esa vida llegue a término. Y una madre malnutrida no puede proteger esa vida. Y por último, a mi modo de entender, los valores se realizan.
Sabemos, teóricamente, en abstracto, que hay valores. El valor hay que realizarlo, hay que llevarlo a la práctica, se tiene que convertir en algo concreto. Y para eso tenemos que ser creativos, hoy tal vez más que nunca, para realizar esos valores. Entonces, quisiera hacer algunas también consideraciones con respecto al tema de los horizontes y visiones. A mí me gusta empezar mis clases de filosofía explicando lo que significa etimológicamente el hombre, antropos, ¿no? Según la etimología de los griegos, es el que puede mirar al horizonte. El antropos es el que mira al horizonte, es decir, a diferencia del animal que mira a su entorno inmediato, acá alrededor, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? De vida, de reproducción, de alimentación, de protección, el hombre es el que se para en dos pies para mirar más lejos, ampliar los horizontes. Y por último, como esta consideración, antes de entrar de lleno en este tema, y tiene que ver con lo que dije recién de descubrir los valores. Cuando me presentaron dijeron que yo me dedicaba a trabajar en sectores carenciados. Actualmente es de manera indirecta, y la verdad que es una cuestión de supervivencia. Tengo que dedicarme a trabajar muchas horas de mi vida que no me permiten hacer esto ahora, y lo hago indirectamente. Cuando yo tenía 8 años, mi padre, que trabajaba en una organización, lo que hoy llamaríamos una organización no gubernamental, Emaús, que todavía existe, su tarea administrativa implicaba ir a los planes, a donde se estaban haciendo en barrios carenciados los planes de vivienda. Y muchas veces lo tenía que hacer sábados y domingos. Entonces mi padre, que no había estudiado filosofía de los valores ni nada de eso, nos llevaba a mi hermano y a mí al barrio carenciado. La palabra villa estaba totalmente prohibida en mi casa. Nos llevaba al barrio carenciado y mi hermano y yo jugábamos en la zanja, al lado de la zanja, con los chicos del barrio, mientras mi papá hacía sus cuestiones de trabajo. Y más de una vez hemos cenado, con mi mamá también, los 4, de tal manera que después en mi vida, cuando por cierta obligación y como práctica iba a trabajar a sectores carenciados, mientras que para muchos de mis compañeros era un descubrimiento, era una aventura, para mí no tenía ningún secreto la villa. Y esto no lo digo por pedantería, esto lo digo porque mi papá me enseñó a descubrir creativamente esos valores. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No creo que haya mucho más secretos. Me centré para el tema del ciudadano en 2 documentos, y esos 2 documentos me llevaron a otros 2. Uno, el del Episcopado Argentino hacia un Bicentenario, documento de la Conferencia Episcopal de noviembre del 2008, y plantean como horizonte en justicia y solidaridad 2010-2016. Es decir, esos 6 años del Bicentenario, y nosotros estamos transitándolos, un poco más de la mitad, y nos quedan 2 años. Ayer, mientras redondeaba esto, escuchaba las noticias donde anunciaron que el Papa va a venir a la Argentina en julio del 2016 para esta clausura del Bicentenario. O sea que tenemos una oportunidad de presentarle a la Iglesia Universal algo de este trabajo. Y de este documento quisiera volver a destacar los valores que ya conocemos y que a la larga, a medida que crecemos, que nos vamos haciendo viejos, nos damos cuenta que estos valores fundantes también que decía Guadalupe, son 4 o 5, no más, y sobre ellos se fundan todos los demás. En nuestra cultura prevalecen valores fundamentales como la fe, la amistad, el amor por la vida, la búsqueda del respeto a la dignidad del varón y la mujer,
lo que vos decías también de esa dignidad. El espíritu de libertad, solidaridad, por la justicia, ese ingenio popular que no baja los brazos para resolver solidariamente las situaciones duras de la vida cotidiana, ingenio, creatividad. Los argentinos tenemos muchos defectos, pero creatividad no nos falta. Estos valores, termina esta parte del documento, tienen su origen en Dios y son fundamentos sólidos y verdaderos sobre los cuales podemos avanzar hacia un nuevo proyecto de nación que haga posible un justo y solidario desarrollo de la Argentina. Son estos valores los fundantes del proyecto de nación. El otro documento que para mí fue fundamental en mi vida es Iglesia y Comunidad Nacional, de 1981, 33 años tiene. Yo en esos momentos estaba, cuando lo descubrí, en el año 82, en una situación muy, diría muy bisagra en mi vida. Era un año de muchas opciones. Y en clase de filosofía social tuvimos que leer este documento y hacer un trabajo bastante exhaustivo. Y a mí yo diría que me enamoró este documento, tanto que después, por ciertas indicaciones y sugerencias, hice mi tesis, encaré todas mis investigaciones en filosofía política, más concretamente en la conformación de la comunidad política. Y corrí ese año 82, para los que conocen la época, estábamos en plena dictadura, en plena época de desapariciones, tal vez ya con compañeros de curso que no los vimos nunca más, que no supimos nunca más dónde estaban. Malvinas. A mí la situación de Malvinas, la guerra de Malvinas, fue algo totalmente... me dio un giro copernicano en mi vida, esa es la realidad, ¿no? Y disculpen que sea tan íntimo, privado en esto, ¿no? Pero cuando hablamos de valores tenemos que hacerlo. Que le dije en ese momento a mi director espiritual, a mi confesor, ¿qué hago yo sentado cómodamente, estudiando en un seminario, yendo a clase, teniendo todas las comodidades, cuando en el barrio carenciado al que yo iba a trabajar, tenía familias con hijos movilizados, tenía chicos de catequesis con hermanos mayores movilizados al sur? Y en mi ingenuidad, en mi locura, le propuse a este director espiritual y confesor, que además era el rector del seminario, irme al sur, irme como voluntario al sur. Ingenuo porque no tenía la menor formación, no tenía la menor, como soldado tampoco podía ir porque no tenía la menor instrucción, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar si tal vez mi compromiso con la patria no iba por otro lado. En ese momento esa persona se llamaba Jorge Bergoglio. Hoy creo que se cambió el nombre, ¿no? Me parece. Y fue el momento en que nació mi vocación docente, que pensábamos que a través de la educación, porque creemos en la educación, con fe en la educación, como terminaba el video, en la educación tenemos tal vez la mayor oportunidad de formar ciudadanos. Pero no podemos formar ciudadanos si no formamos hombres, varones y mujeres. El ciudadano es un accesorio. La vocación al matrimonio, la vocación religiosa, la vocación de servicio están fundados en la concepción de hombre, varón o mujer que queremos ser. ¿Cuáles son los 4 pilares que Iglesia y Comunidad Nacional en ese momento de la patria
ponen como los valores básicos para fundar el nuevo proyecto. Verdad, justicia, libertad y amor. Verdad, justicia, libertad y amor. Solo se edifica, dice el nuevo proyecto y la reconciliación nacional, etcétera, sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor. No creo que haya mucho más que estos 4 valores fundantes, pero es mi opinión, por favor. Verdad. ¿Esto de dónde está tomado? Iglesia y Comunidad Nacional. Pues yo digo que los 2 documentos me llevaron a otros 2. A la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. Qué mejor momento que ahora en su reciente canonización volver a Juan XXIII. Y acá recuerdo la imagen de mis pocos años, 10 años creo, o menos, 9, viendo a mi mamá, escuchando la radio, llorando desconsoladamente, y le pregunté, ¿qué pasó? Se acaba de morir Juan XXIII. Y yo dije, ajá, ¿quién? Y ahí mi mamá me contó, por eso hablo de la transmisión de los valores, cómo los transmitimos, ¿no? Lo que había significado ese Papa. Después estudiando, claro, aprendí lo que había significado Pacem in Terris, lo que había significado el concilio y tantos documentos que vinieron junto con ellos. Entonces, el primer valor es el de la verdad. Y habla el documento de Iglesia y Comunidad Nacional, dice, la verdad sobre la República no es solo un objeto propuesto a la inteligencia, sino sobre todo ofrecido a la voluntad de los ciudadanos para ser realizado. Por eso digo que los valores se realizan. No basta tener una inteligencia clara para hacer una república. Hay que contar con una voluntad sincera de todos y cada uno, con un amor inconmovible por la verdad. Y habla de la mentira, las mentiras que se viven. El documento lo dice exactamente. Voy a contar una anécdota políticamente incorrecta. Esto sucedió en algún colegio católico, tal vez de nuestra diócesis o tal vez no. 7:25 de la mañana, intentar bajar de un colectivo o acercarse, autos estacionados en doble y triple fila, papás que bajan. Perdón, es una fantasía mía tal vez, ¿no?, que podría iluminar. Y un diálogo que tuve una vez con un papá, digo, pero fíjate dónde estacionaste. Bueno, capo, es 1 minuto nada más. Digo, sí, 1 minuto multiplicado por tantas familias. Bueno, ¿qué te importa al final de todo? Y ahí, la verdad que me salió mi gallegada y le dije, ¿sabes qué pasa? Acá adentro intentamos formar en valores a tus hijos. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que nosotros también vivimos? Cuando estamos con el celular, estoy a 2 cuadras, quédate tranquilo que ya llego. Y todavía no hemos salido de casa. O como docentes, como decías vos también, sacamos para dar clase una hoja amarillenta que hace años que no revisamos. ¿Cuántas de esas, si no queremos llamarlos mentiras, digamos incoherencias, esas faltas de veracidad, y pretendemos que nuestros alumnos se formen en la verdad? Hay muchas mentiras de los políticos, de los economistas, de los gobernantes, pero también hay muchas mentiras nuestras, o esas incoherencias nuestras. Con respecto de la justicia, me limito por una cuestión de tiempo. Termina diciendo que la justicia a la cual se apunta es el derecho a ser. El derecho a ser un integrante activo de la comunidad nacional. Es ineludible partir de la búsqueda siempre renovada de una auténtica concepción de hombre. Volvemos a lo mismo, en la antropología. Y creo que ha sido insuperable el documento de Puebla
cuando nos habla de las visiones del hombre. La libertad. La libertad nos dice que el hombre es dueño y responsable de sí mismo, de su actividad y de su destino. No es arbitrio ni capricho, sino capacidad de autodeterminación. Por la libertad, el hombre crea todo tipo de relaciones. Por la libertad, el hombre emprende todo tipo de actividades. Decía Guadalupe II, qué difícil que nos resulta dar el empoderamiento. Qué difícil nos resulta perder el poder y el control. Vuelvo a las anécdotas de hace pocas semanas. En mi materia de proyectos organizacionales con sexto de economía, tenían que hacer un trabajo. Y les propuse además, un desayuno de trabajo. Tenían que hacer dos cosas. Una era un microemprendimiento. La única limitación que hubo para el microemprendimiento fue que fuera legal, porque en broma algunos habían dicho cultivar no sé qué tipo de plantas, era en broma y lo permitimos el chiste. Tenía que ser legal y medianamente realizable, coherente. Y después se hizo también un trabajo que era un desayuno de trabajo. Y vinieron vestidos como si fueran empresarios. Las chicas, no es un comentario sexista, por favor, están más acostumbradas a arreglarse y a venir bien vestidas. Los varones somos por ahí más dejados, o más, el adolescente más desarrapado. Algunos se ríen cuando estoy diciendo esto. Y vinieron bien vestidos. Y el comentario, o lo gracioso, fue que esto era 7:35 de la mañana, empezaba la materia, ¿no? Tuvimos el desayuno de trabajo. A la 1, a las 2:20, cuando se estaban yendo, algunos estaban todavía con el saco y la corbata. Y el comentario era que habían descubierto lo bien que se sentían así vestidos. No para todos los días, obviamente. Entonces, eso es ayudarlos a descubrir un valor. Y al mismo tiempo, darles libertad. Cuando hicimos la evaluación de la experiencia del microemprendimiento y de esto, dijeron, nos permitiste hacer cualquier tipo de emprendimiento. Desde un vivero bar, acá está una alumna que lo hizo, hasta un skate park, que yo ni sabía lo que era. Eso es perder un poco el control. Confieso, porque acá también está mi directivo jerárquico, que lo hice con miedo también eso, ¿no? Es un sano temor, uno pierde ese control absoluto sobre la clase. Y finalmente, el último pilar es el del amor, la solidaridad, la misericordia y el perdón. 4 palabras tan usadas, por lo menos 3 de ellas, y que en gran cantidad han perdido el sentido. A mis alumnos les prohíbo conductistamente que me digan perdón, sorry, perdón. Porque es una palabra vacía de sentido, vaciada del sentido. El perdón implica un cambio de actitud, una voluntad de resarcimiento, una voluntad de compensación por el daño causado. Por lo tanto, tiene que ver con la justicia también. Y el verdadero perdón significa también aceptar al otro, tal como es. Debemos pedirle perdón a ese alumno que no incluíamos, al que no le permitimos desarrollar sus potencialidades, como recalcabas tanto vos, ¿no es cierto? Y dice el documento que es en la familia donde los hombres se inspiran. Por eso quise contar 2 anécdotas de mi familia. Es en la familia donde deben inspirarse los hombres que quieren hacer de la Argentina una auténtica democracia. Y la Iglesia nos dice que debemos apuntar muy alto. Jesús propuso en su hora un modelo utópico. Si no proponemos cosas altas, seguimos con lo que en algún momento decía San Pablo. Cuando era niño tomaba leche, me alimentaba como un niño. Pero ahora
quiero el alimento de adulto. Si a los niños y a los jóvenes los seguimos tratando como niños y no les proponemos cosas grandes, no van a descubrir valores. Y en esto último cito finalmente al Papa Juan Pablo II, también canonizado ahora, ¿no es cierto?, el mismo día que Juan XXIII. El mundo de los hombres puede hacerse cada vez más humano solamente si en todas las relaciones recíprocas que plasman su rostro moral introducimos el momento del perdón, tan esencial al Evangelio, de dives in misericordia. Y para ser puntual, en el último minuto que me queda, quisiera señalar por qué nos resulta tan difícil, al menos a los argentinos, cumplir las normas, cumplir las leyes. Desde las leyes nacionales hasta las ordenanzas municipales sobre el estacionamiento o el uso del celular, o para los docentes la norma de entrar a clase a horario. El valor, dije, se descubre, se protege, se realiza. Y la ley, la norma en cualquier dimensión, tiene sentido en cuanto que hay un valor para proteger o para realizar. Cuando a un hijo le decimos, esto es así porque te lo digo y se acabó, no le estamos mostrando qué valor queremos proteger. Cuando le decimos, vos vas a estar de vuelta a esta hora, le tenemos que explicitar por qué. Hay un valor, el de su seguridad, el de su salud, que queremos proteger. La norma se ha separado del valor que le dio origen. El valor quedó demasiado olvidado o implícito detrás de la norma. Es necesario rescatar y explicitar esta relación para revertir la anomia en nuestra sociedad civil, en nuestra sociedad política, tal vez en nuestras instituciones y en nuestras familias. Desde la perspectiva del compromiso ciudadano, considero que nuestro desafío actual como educadores, padres o maestros, nuestro desafío es ayudar a los alumnos a descubrir el valor de vivir juntos bien, construyendo nuestra patria, a proponerles modos creativos de manifestar el amor por nuestros compatriotas y por el suelo que habitamos, y animarlos a ser valientes para obrar con veracidad y justicia en toda acción de convivencia. Gracias.